Comenzaremos con la definición de proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regularización de los tejidos y órganos del cuerpo. Las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos que se unen entre sí por largas cadenas. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes que se pueden combinar entre sí para formar una proteína. La secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional única de cada proteína y su función específica. Estos son algunos ejemplos de la proteína. Como primer punto tenemos a la fibrina, que nos ayuda con la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. Como segunda tenemos a la elastina, que nos ayuda a proporcionar elasticidad a los tejidos. Después la actina. Esta participa en los movimientos celulares, aparte que es asociada con la miosina. Esto quiere decir que nos va a ayudar a contraer los músculos del cuerpo. Y la insulina permite que la glucosa entre a la célula, así para que se utilice como fuente de energía. La proteína está formada por más de un polipéptido, las cadenas deben separarse y los puentes de disulfuro se verán de manera irreversible. Después la proteína se fragmenta por la acción de proteinasas utilizando métodos químicos. Estructura secundaria se refiere a estructuras plegadas localmente que se forman dentro de un polipéptido debido a las interacciones entre los átomos del esqueleto. La estructura terciaria se refiere al plegamiento global de la cadena polipeptídica completa que da lugar a una forma tridimensional específica, y también la estructura terciaria de las enzimas es con frecuencia compacta y una forma globular. La estructura cuaternaria está representada por el acoplamiento de varias cadenas polipeptídicas iguales o diferentes, con estructuras terciarias, como los protómeros, que quedan autoensambladas por enlaces débiles, no covalentes. Esta estructura no la posee tampoco todas las proteínas. Hola, mi nombre es Ana y yo les voy a hablar sobre la clasificación de proteínas. Las proteínas las podemos clasificar según su función, su origen, su composición y su estructura. Inicialmente clasificaremos las proteínas según su estructura. Tenemos las proteínas fibrosas, que son alargadas y se organizan en estructuras filamentosas. También tenemos las proteínas globulares, son esféricas y son compactas. Y proteínas integrales de membrana son proteínas que están integradas en la membrana celular y tienen regiones hidrófilas e hidrófobas. Ok, ahora vamos a clasificar las proteínas según su función. Tenemos las proteínas enzimáticas, que catalizan reacciones químicas en el cuerpo. Las proteínas de transporte transportan, como dice su nombre, las moléculas a través de la membrana celular o en el torrente sanguíneo. Tenemos las proteínas estructurales, que proporcionan soporte y forma a la célula. Proteínas hormonales, que son las que regulan la actividad celular en el cuerpo. Continuando con el tema de clasificación de proteínas, ahora clasificaremos las proteínas según su origen. Tenemos las proteínas de origen animal, que son las que se encuentran en los animales, como lo dice su nombre, o en productos de origen animal, como lo que son huevos, leche y carne. Tenemos proteínas vegetales. Las proteínas vegetales son las que se encuentran en los vegetales o productos de origen vegetal, como lo que son las legumbres, cereales, etc. Tenemos las proteínas microbianas, que son las que se encuentran en organismos, ya sea como bacterias o hongos. Por último, tenemos la clasificación de proteínas según su composición. Tenemos las proteínas simples, que solo están compuestas por aminoácidos. Tenemos las proteínas conjugadas, que tienen una parte proteica y otra no proteica. Y las proteínas derivadas son productos de degradación de proteínas, como los péptidos. Recapitulando un poco de lo que vimos anteriormente, las proteínas fibrosas cumplen las funciones estructurales, conectivas y elastinas. De ejemplo tenemos a la queratina, el colágeno, la miosina y la elastina. Las proteínas globulares tienen como función la síntesis, el transporte y el metabolismo. Algunos ejemplos son la mioglobina y la hemoglobina. Las proteínas enzimáticas
tienen como ejemplo las hidrolasas, que estas van a catalizar reacciones por hidrólisis. La isomerasa catalizan las reacciones en las que un isómero se transforma en otro. Las ligasas catalizan reacciones de unión o degradación de los sustratos. Sigamos con las proteínas de transporte. La hemoglobina transportará oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocianina transportará oxígeno en la sangre de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas nos ayudarán a transportar lípidos en la sangre y los citrocromos transportarán electrones. Estos son algunos ejemplos de las proteínas estructurales. Tenemos el colágeno, la queratina y la elastina. El colágeno se va a asociar con el cartílago y el tejido conectivo. La queratina se va a asociar con el pelo y las uñas, y de igual manera la elastina se va a asociar con el tejido conectivo. Posteriormente tenemos a las proteínas hormonales. Aquí tenemos algunos ejemplos de los bastantes que hay. Tenemos a la testosterona. Esta es la hormona que regula el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, como por ejemplo la voz gruesa, la masa muscular y el vello. Tenemos también a la insulina, que es fabricada por el páncreas y es muy esencial para regular la concentración de glucosa en la sangre. El glucagón actúa de manera concertada en la insulina, por lo que también será muy fundamental para el balance de la glucosa. Proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a las células. Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor. Sin embargo, otras proteínas se unen a moléculas distintas, los anticuerpos a los antígenos específicos, la hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de la expresión génica al ADN, las hormonas a sus receptores específicos, etc. Función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, como por ejemplo el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico y la queratina de la epidermis. Mi nombre es Yasmín Sánchez y yo les voy a platicar sobre la desnaturalización de las proteínas. Como la estructura tridimensional se mantiene mediante interacciones débiles y si se alteran las condiciones de estas fuerzas de atracción, se produce la desnaturalización de las proteínas, la cual es la modificación estructural que conduce a la pérdida de su función. Otra definición de la desnaturalización de las proteínas sería la pérdida de la estructura de orden superior, que sería la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. El calor afecta a los puentes de hidrógeno, lo que produce una desnaturalización a las proteínas. También el estado de ionización de las cadenas laterales cambia con el pH. Al tener este cambio, puede alterar las interacciones electrostáticas que participan en el mantenimiento de la estructura de la proteína. La presencia de sales o agentes como el ion guanidinio también puede afectar las interacciones de este tipo. Uno de los agentes que se utiliza frecuentemente en la desnaturalización es la urea, puesto que compite a la formación de los enlaces de puentes de hidrógeno. Los agentes que provocan la desnaturalización de una proteína son llamados agentes desnaturalizantes. Estos agentes se distinguen como físicos y químicos. Los físicos serían como el calor, que ya lo mencionamos. Los químicos serían como el detergente, el disolvente orgánico, el pH y la fuerza iónica. Como en algunos casos el fenómeno de la desnaturalización puede ser reversible, es posible que precipitemos algunas
proteínas de manera selectiva mediante cambios en la polaridad del disolvente, en la fuerza iónica, en el pH o en la temperatura. Mi nombre es Dianel Barajas Galindo y yo les seguiré hablando sobre la desnaturalización de las proteínas. Bueno, pues esta provoca diversos efectos que son, por ejemplo, el cambio de las propiedades hidrodinámicas de la proteína. Esto quiere decir que aumenta la viscosidad y disminuye el coeficiente de difusión. También una drástica disminución de solubilidad, ya que los residuos hidrofóbicos en el interior aparecen en la superficie. También la pérdida de algunas propiedades biológicas. En la mayoría de las proteínas se puede perder su función biológica cuando están desnaturalizadas, que es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, las enzimas pierden su actividad catalítica porque los sustratos no pueden unirse más al sitio activo, porque los residuos del aminoácido implicados en la estabilización de los sustratos no están posicionados para hacerlo. También les voy a decir algunos ejemplos comunes, que es, por ejemplo, cuando se cocina el alimento, como por ejemplo, cuando los huevos hervidos llegan a ser duros y la carne cocida llega a ser firme. Por otra parte, una proteína desnaturalizada cuenta únicamente con su estructura primaria. En muchos de los casos, la desnaturalización es reversible, ya que en la estructura primaria contiene la información necesaria y suficiente para adoptar los niveles superiores de estructuración. La estructura primaria, recordemos que es la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica. También sabemos que en las proteínas se encuentran normalmente hasta 20 aminoácidos diferentes. La ordenación exacta de estos aminoácidos en una proteína determinada se define como la secuencia específica y constituye su estructura primaria. En algunos de los casos de las proteínas primarias, con estructura primaria se restablecen las condiciones fisiológicas. La proteína recupera su conformación nativa y su función en un proceso denominado renaturalización. Bueno, esta propiedad es de gran utilidad durante los procesos de aislamiento y purificación de proteínas. A continuación les voy a dar un ejemplo breve de lo que acabo de hablar en la diapositiva anterior para que quede un poco más claro. El aminoácido glicina tiene 4 codones, el GGA, GGU, GGG y GGC, lo que significa que si ocurre una mutación que altere el nucleótido de la tercera posición, el aminoácido que siempre se incorpore a la proteína va a ser la glicina. Por otra parte, en algunos de los casos, la desnaturalización conduce a la pérdida total de la solubilidad, con lo que la proteína precipita. La formación de agregados fuertemente hidrofóbicos impide su renaturalización, lo que hace que el proceso sea irreversible. Bueno, un proceso irreversible es en el que las proteínas pierden su estructura y por lo tanto adquieren propiedades diferentes y no pueden volver a ser iguales. Se puede deber a procesos físicos como la acción del calor o del frío, de acciones mecánicas, etc. O químicos como la adición de ácidos, alcálisis, alcoholes, enzimas, etc.